dos domingos, de este domingo en 8, regresamos a las elecciones después de la cantidad tan grande de elecciones que tuvimos el año pasado. Desde luego la elección presidencial, muchas elecciones de gobernador, senado, congreso, gubernaturas, en fin, fue un año de una gran actividad electoral. Pues dentro de 2 domingos regresamos, hay elecciones en algunos casos municipales, en otras de renovación de Congreso, como en Tamaulipas, y llama mucho la atención la elección de gobernador, sobre todo en Puebla y también en Baja California. Bueno, en este momento, justamente el martes, se presentó un libro que comenzó a circular hace unos días, que se llama Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Es un libro, pues, de 2 especialistas en serio en la materia, María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, y además con la participación de los investigadores Leonardo Núñez González y Jimena Mata Centeno. Leo un párrafo de este libro. Dice: la evidencia muestra que una vez en el poder, cualquier partido sucumbe a las tentaciones que ofrece el financiamiento ilegal de campañas. No es un asunto moral ni ético, sino de incentivos y de falta de controles adecuado para castigar el mal comportamiento. El movimiento político y social que encumbró a López Obrador a la presidencia de la República corre el riesgo de reproducir las mismas prácticas que otros partidos en el pasado si no ejecuta una amplia reforma de las prácticas y los modos de hacer campaña y ganar elecciones en México. Párrafo de este libro, Dinero bajo la mesa, libro de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde. Y qué gusto aprovechar este motivo para volverte a ver, para platicar contigo, Luis Carlos Ugalde. Ciro, gracias por invitarme, muy buenos días. Bueno, antes de entrar ahora sí que al fondo del libro, esta frase, y me da la impresión de que habría una cierta esperanza de que algunas de estas prácticas se modificaran. Sí, creo. En este día, con este gobierno, en esta situación. Aunque este estudio abarca hasta 2018, sí, es claro por lo que nosotros analizamos que el problema del financiamiento ilegal de las campañas es un problema sistémico, se ha convertido en un buen negocio y por lo tanto es muy difícil que desaparezca por la cuarta transformación. Y es muy difícil que la manera como López Obrador ha hecho campaña, que probablemente se ha basado mucho en el tema de los voluntarios, en el tema de las personas que ven una convicción en él y por lo tanto van y movilizan el voto de manera gratuita, es muy difícil que eso se mantenga. Y como nos lo han dicho en las últimas semanas, muchas de las estructuras de movilización del voto que estaban antes con el PRI, con el PAN o con el PRD ya están migrando hacia Morena. Entonces, el tema, Ciro, es si este gobierno quiere hacer una cuarta transformación y limpiar la vida pública de la corrupción, como dice todos los días el presidente, no hay forma de que lo logre si no limpia las campañas políticas. Y hasta donde vemos, hasta el día de hoy, no ha habido un solo pronunciamiento, una sola reflexión de fondo de que hay un problema muy grave, que probablemente Morena todavía no haya sido tan pecador como los otros, obviamente, pero que muy pronto es probable que empiece a replicar lo mismo que han hecho el PRI, el PAN y el PRD. ¿Has tenido oportunidad de seguir, de estudiar lo que está pasando, por ejemplo, en Puebla, en este proceso electoral? Sí, he estado viendo lo que ha pasado en Puebla. La de 2 domingos. Y lo que se observa en Puebla es un fenómeno de una enorme degradación de la vida pública. Yo creo que el exgobernador Moreno Valle, que en paz descanse, vino a denigrar las reglas del juego. Vino a capturar al Partido Acción Nacional, lo mancilló, lo expulsó, trajo a su camarilla al poder, los hizo panistas, los impuso, cooptó al Partido Revolucionario Institucional y muere él, se colapsa su aparente imperio y lo que ocurre es que todo el mundo empieza a buscar refugio en el partido que puede tener el poder, que en este caso es Morena. Entonces lo que se ve en Puebla es una migración de cuadros, de políticos de siempre hacia las estructuras de poder del nuevo gobierno. La CTM y la CNC hace pocos días dieron su apoyo irrestricto a Miguel Barbosa. Muchos militantes del PAN ahora están migrando a Morena. Muchos presidentes municipales del PAN
de manera silenciosa apoyan a Morena. Entonces la verdad es que en Puebla se nota desafortunadamente un estancamiento, una reversa en las prácticas democráticas. Eso es lo que está pasando. Ahora, respecto a qué tanto dinero están gastando, Ciro, es probable que en esta ocasión, y esta es una ventana de oportunidad, los candidatos de Morena deban gastar menos para ganar. La verdad es que este fenómeno del dinero ilegal en campañas es un fenómeno de la transición, en donde empezó a haber más competencia y necesitabas más dinero para ganar. Y mientras más cerrada, te dice también el libro, mientras más cerradas las contiendas, pues más alta la probabilidad de que fluyera el recurso ilegal, el dinero Esa ilegal. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que los candidatos y los operadores empezaban a ver que hacer campañas era un buen negocio, y era un buen negocio de enriquecimiento. Entonces, por un lado estaba el tema de que había que invertir más para ganar, por otra parte estaba el tema de que hacer campañas es un buen negocio, y por otra parte estaba el tema de comprar acceso. Quienes dan dinero, Ciro, lo hacen como cuando pagas un cover. Te doy dinero, haz lo que quieras con él, candidato Ciro, pero después me vas a dar acceso a tus contratos y a tus permisos. En esta ocasión con López Obrador en 2018 pasó un fenómeno que muchos candidatos de Morena prácticamente no tuvieron que hacer campaña. Hay muchos que estaban dormidos y les dijeron ganaste, y muchos de ellos gastaron proporcionalmente mucho menos que los candidatos opositores a ellos. Y es probable que López Obrador haya gastado mucho menos que sus adversarios, y su gran ímpetu y la proyección que tuvo después de 18 años de hacer campaña haya hecho que hoy los candidatos o gobernantes de Morena tengan menos deudas que pagar. Sumado a los millones de spots que, gracias a nuestras leyes electorales surgidas en buena medida por la presión del López Obrador después de la elección del 2006, elección que 12 años después sigue sin probarse que hubo un fraude, pero que sí, entre otras cosas, nos dejó esta ley electoral, y entre otras cosas hizo que este señor, quien está esta mañana aquí con nosotros, presidente del IFE, que sacó adelante una elección dificilísima, tuvieras que irte, Luis Carlos, y además irte por la puerta de atrás, señalado, además. Pero aquí estás 12 años después con el libro, diciendo que hay 3 mecanismos ilegales de fondeo de campañas. 1, el desvío de recursos públicos; 2, contribuciones ilegales de particulares; y 3, financiamiento del crimen organizado. Así es, así es. Esa es la realidad. Los montos que encontramos, Ciro, son increíbles. Para nosotros fueron increíbles. Los candidatos a gobernador gastan 10 veces menos el tope legal de campaña. El tope promedio de campaña... Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque no se ve, porque es dinero bajo la mesa, porque es dinero en efectivo. Toca en el caso de Coahuila, que fue el año antepasado. El año antepasado, 2017. Sí. Fíjate, Coahuila es un caso interesante porque ahí el tope legal de campaña gobernador, imagínate, era 19.5, 20 millones de pesos. 20 millones. De acuerdo a nuestro estudio, una campaña de gobernador exitosa cuesta más o menos 500 millones. Es imposible que cueste menos por las reglas. Y fue una elección muy competida, es decir, de esas elecciones en donde se gasta muchísimo dinero. Al final los candidatos reportaron 17, 18 millones de pesos. Al final el INE estaba tratando de demostrar un rebase de topes de campaña por unos anuncios en Facebook por 600, 700 mil pesos, lo cual quiere decir que la autoridad está tratando de vigilar a los partidos por los gastos observables. Facebook, espectaculares, representantes de casilla, pero el grueso de la operación política es en efectivo, es en operadores de campo, es en compra del campo, y algo que ocurre es que cada vez menos el dinero pasa por las campañas políticas. Es decir, si yo soy candidato y quiero tener apoyo en publicidad, probablemente un empresario en Monterrey a través de su empresa le paga a un publicista, y ese publicista le factura a esa empresa, pero me da el servicio a mí. Muchas ocasiones mis operadores de campo probablemente están incrustados en el gobierno de Quintana Roo y cobran en la nómina de Quintana Roo, pero me dan servicio. Muchos gobernadores... ¿Cómo contabilizas eso? No hay manera de contabilizarlo, no hay manera de verlo. Muchas ocasiones lo que ocurre es que gobernadores de un partido fondean a candidatos de otros partidos o de su partido en otras entidades. Entonces hay fenómenos de subsidio cruzado. Y todo esto lo que lleva al final del día es que cuando tú te sientas en tu silla de gobernador, Ciro, pues debes como 400 o 500 millones de pesos. Luego entonces te dedicas a pagar con contratos, con posiciones, con demás, y algunas posiciones son para el crimen organizado.
y algunas son para el crimen organizado. No nos metemos en ese tema porque es una naturaleza diferente, pero sí analizamos las donaciones privadas, los contratistas y los gobiernos que dan lana a sus candidatos. Seguimos conversando, son 9:24 con Luis Carlos Ugalde sobre el libro que acaban de publicar, Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, que además coincide con el regreso de las elecciones en México después del año agotador, electoralmente agotador del 2018, en 2 domingos, creo que cae en 2, ¿en qué cae? El 2 de junio. El domingo 2 de junio hay elecciones en varios estados, entre otros elecciones de gobernador en Baja California y en Puebla. Bueno, es un libro de Luis Carlos Ugalde con María Amparo Casar, y además con la colaboración en la investigación de Leonardo Núñez González y Jimena Mata Centeno. Hablas de las formas de financiamiento ilegal, de cómo llega el dinero, y bueno, tú has estudiado como pocos el tema de los medios de comunicación en las campañas. Tú lo viviste, tú fuiste presidente del IFE, tú tuviste relación con los medios de comunicación, y bueno, tú expones y eres muy duro con los medios, son muy duros en este libro con los medios. Bueno, hay que poner en contexto. Yo creo que el problema de los medios en general, y no son todos, es la dependencia y la adicción al dinero público. Y yo creo que el sistema de fondeo, el modelo de negocio de los medios en general en México ha sido que una buena parte de sus ingresos son publicidad del gobierno. Y eso hace que los medios en general, no todos, reitero, hayan visto al gobierno como su principal cliente y por lo tanto tratan de satisfacer a ese cliente. En parte por eso creo, Ciro, que muchos medios se dedican a reproducir declaraciones de gobernantes. Hoy sigue ocurriendo con López Obrador. Además hacen un análisis de los medios que lo que toman no son hechos, sino son declaraciones. Declaraciones, no hay un criterio de investigación, con algunas excepciones, y ese es el problema central. Este problema se acentuó con Felipe Calderón. Y Felipe Calderón quintuplicó el gasto en comunicación social del gobierno federal a partir de 2007, pasó de 1,000 millones como a 5,000 en 3-4 años, y los gobernadores lo empezaron a hacer de manera simultánea. Entonces, en los siguientes años lo que ocurrió es que empezaron a surgir como borbotones medios locales. Pues había mucho dinero, pues vale la pena poner un portal, vale la pena poner un pasquín. Es un buen negocio. Y eso generó adicción, generó muchos participantes y encontraron en las campañas un mecanismo de extorsión, que significa que yo voy y te digo, Ciro, eres candidato, vamos a hacer un convenio de publicidad. Un convenio de publicidad no es otra cosa más que tú, candidato, me pagas a mi medio y para que yo te cubra. Si no me pagas, no te cubro. O te pego para que me pagues, para que te cubra. Y en muchas entidades del país eso empezó a ocurrir. Los medios van, te cobran 10, 15 millones. Muchas estaciones de radio y televisión te cobran a 5,000 pesos de entrevista y se empezó a volver un negocio. Y muchos despachos de consultoría empezaron a ofrecer a los candidatos paquetes integrados. Que te interrumpe, como dice el libro, ese dinero, lo dice un párrafo del libro, no se paga con una tarjeta American Express. Se paga en portafolios de dinero en efectivo. Y entonces lo que empezó a ocurrir es que empezó a haber una prostitución terrible de muchos medios que empezaron a hacer negocio a partir de las campañas. Y luego lo que ocurrió es que muchos gobernadores, por ejemplo, le decían a los medios con los que tenían contratos en sus gobiernos, mira, yo te voy a dar 1,000 millones este año de publicidad, pero tratas bien a mis candidatos en la elección de septiembre o de octubre o lo que sea. Esto es lo que ha ocurrido en México en general, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en todas las regiones del país. Ahora bien, yo creo que en los últimos meses ha habido una discusión que ha distorsionado este problema. Este problema no tiene colores, ha ocurrido con todos los gobiernos en general en México. Ahorita lo que hay una discusión de López Obrador es primero decir que la prensa le pega porque ya no reciben dinero los llamados chayoteros. Yo creo que la prensa que hoy critica a López Obrador es la prensa que ayer criticaba a Peña Nieto. De hecho, la crítica y la agudeza con la cual se le criticó al gobierno anterior era durísima. Pongo simplemente el ejemplo. Mucho más, creo yo, que con la que se está criticando al gobierno de López Obrador, lo cual es natural. Es un gobierno que está entrando, que está llegando, que tiene todavía el beneficio de la duda de que se está acomodando. Es el ADN de los medios. Su función es criticar a quien esté, sea quien sea.
Dos, el periódico Reforma, un ejemplo, el periódico Reforma fue durísimo con Calderón y lo fue con Peña Nieto, y sus editorialistas lo han sido con todos. Tres, yo veo que fuera de eso, en general, muchos medios tienen como dos vertientes: la vertiente de la cobertura periodística, en donde son muy suaves con el gobierno en turno, y la vertiente de la línea de los opinadores, que generalmente es muy dura. Entonces tienes periódicos que sus portadas son reproductoras de declaraciones del presidente López Obrador, pero luego lees a sus editorialistas y ¡pum!, se le van al presidente. Yo creo que eso no ha cambiado mucho, Ciro. Yo creo que los medios en general en este gobierno se están acomodando, están generando puentes, se autocontienen para no darle muy duro en cuanto a la cobertura periodística, y dejan que sus editorialistas le peguen durísimo al gobierno, como sucedía antes. Yo no veo mucha diferencia. Los medios electrónicos, Luis Carlos, que también refieren y analizan en el libro. Yo veo a los medios electrónicos dando apertura a la crítica. Tu noticiario es un ejemplo. Veo otros noticiarios en la mañana haciendo lo mismo. Veo a otros que se han ido acomodando y que han ido cambiando también de el tono crítico que mantenían frente a López Obrador. Hay algunos conductores que antes eran muy críticos y ahora se autocontienen y se empiezan a volver como amables con el gobierno. Eso es la verdad. Veo algunos noticiarios de radio que son pro gobierno. De plano. Pues sí, claro, por supuesto, y me parece que es válido. En el grupo Radio Centro esto está ocurriendo, Ciro. El tema nada más es que a mí me parece que el tema estructural del problema de los medios tiene que ver con el modelo de recaudación y modelo de ingreso. Mientras los medios deriven una buena parte de transferencias de gobierno, el problema se va a mantener, sea la 4T, sea neoliberalismo, sea un gobierno del signo que sea. Ese es el problema de fondo. Ahora, López Obrador está ofreciendo reducir los montos que se le dan a los medios. Al 50%. Al 50%. El problema es que se requieren reglas claras de distribución. Han ofrecido hacerlo con criterios de rating y criterios de circulación. Si eso ocurre, me parece que sería una buena medida. Una de las recomendaciones que ofrecemos en este libro Dinero bajo la mesa es justamente que se reduzca el dinero y que los gobiernos dejen de hacer propaganda. En mi opinión, Ciro, los gobiernos deben hacer campañas de interés público, informativas, no propaganda. Este gobierno está haciendo propaganda, como lo hacía Peña Nieto, como lo hacían todos. Ese es el dinero legal. Y ese dinero legal. Y tu libro es sobre el financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Lo que pasa es que si tú mantienes los fondos públicos a los medios, lo único que generas es un estilo de vida de los medios, de que todo viene de lo público, y luego esto salta a las campañas. Si tú cierras el dinero público y forzas a los medios a vivir de sus lectores, eso va a cambiar el modelo conforme los medios funcionan en México. Yo creo que este es el principal problema. Y yo creo que el presidente de la República está confundiendo el debate cuando dice que como ya se acabó el chayote, entonces los medios de comunicación lo están criticando. Primero, no lo están criticando más que antes, y segundo, lo del chayote básicamente es cuánto dinero público va. Ahora, hay algo que sí es cierto, que es que muchos gobernadores y también el gobierno federal en los últimos 20 años tenían nóminas individuales para personas individuales. Eso sí es cierto. Eso que las den a conocer. Que las den a conocer, claro. Vamos a ver, dentro de un año y medio más o menos estaremos entrando o iniciando el proceso de las próximas elecciones federales. Van a ser muy importantes, las de junio del 2021. Y vamos a ver si en un par de años Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar hacen un apéndice en la segunda edición de este libro, para ver si muchas de las cosas que critican y sugieren en Dinero bajo la mesa fueron tomadas en cuenta. Ojalá en así sea. Año y medio, más o menos, estaremos entrando otra vez al remolino de una elección federal. Vamos a ver si en verdad hubo un cambio de cultura. Difícil. ¿Y qué pasa con este financiamiento ilegal? Ojalá cambie, Ciro, pero
Es difícil que ocurra si no cambia la concepción del presidente respecto a las causas de la corrupción. Si él sigue hablando de que es una cuestión moral, de valores, y que él va a traer la nueva moralidad a la vida pública, nada va a cambiar, y sus candidatos en el campo de juego van a reproducir muchas de estas medidas. Bueno, pues felicidades. Dinero bajo la mesa, libro de Grijalvo, de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, fundamental para quienes siguen estos temas y para quienes pues tratamos de hacer periodismo también sobre los temas político-electorales. Y un gusto siempre platicar contigo, Luis Carlos. Te agradezco, Ciro. Un hombre al que dijimos la sinrazón, el enojo, ¿no?, la revancha política trató de destruir hace 12 años, y 12 años después aquí está, platicando, conversando, publicando libros, cuestionando de alguna manera a ese sistema, esa forma de hacer política que tan dura fue contigo, Carlos. Te agradezco mucho, Pero eso Ciro. fue hace mucho. Hace mucho, eso es el pasado, eso es otra historia.